Colombia y como el Perú y como Latinoamérica en realidad, ¿no? Son sociedades precapitalistas. Y cuando una sociedad es precapitalista, vive de lo poco que tiene su país, ¿no? Que en realidad es lo que exporta su país. Es el riesgo de ser precapitalista, pues. Puedes ganar mucho haciendo poco, pero también puedes perder mucho y no saber qué hacer, ¿no? Entonces somos sociedades que no vendemos al mundo ni siquiera una computadora, compramos al mundo eso, y más bien vendemos ingredientes o recursos para que el mundo los fabrique o los trabaje. Entonces hay un tema con todo eso, y esa crisis de violencia es justamente el tema de hoy día, ¿no? Empezamos con el tema de Colombia, muy bien los que han participado, pero vamos a dejar a Colombia un rato, tranquila, y vamos a entrar un poco al Perú. Porque la violencia es una palabra muy general, ¿no? Es una palabra bastante general, es una palabra que engloba muchas cosas, golpes, maltrato, psicológico, etc, etc. Una persona violenta no necesariamente es una persona que te pega de manera física. Una persona violenta es una persona que te hiere en lo más profundo de tu ser, incluso con palabras, ¿no? Entonces nosotros vamos a analizar un juicio crítico que tiene que ver con, para muchos, el origen de la violencia. Muchos dicen que el origen de la violencia está en la imagen que tú ves en la pantalla. Otros dicen que el origen de la violencia está en la imagen que tú también ves en pantalla. O sea, la pregunta es, viendo esas imágenes, ¿dónde encontramos el origen de la violencia? Viendo esas imágenes, ¿dónde crees que está el origen de la violencia? ¿Dónde? ¿En qué palabra? Ronaldo. A ver, Ronaldo. La televisión hace programas humorísticos. Ya, la televisión y sus programas humorísticos. Hay algo más que la televisión. Hay algo que está metido en esta sociedad y que lo hemos visto y lo estamos viendo hoy día, mañana, pasado, y lo vemos siempre. Es algo que está metido desde hace mucho tiempo atrás. Saavedra. Profesor, en el racismo. Tiene que ver con eso, has dicho una palabra interesante, tiene que ver con eso. Pero el racismo solo toca una parte nada más, ¿no? Toca La una parte. discriminación. La discriminación. Recuerden levantar la mano, porque eso es lo que hemos acordado al inicio de la clase. Ustedes todos hablan, pero yo no sé quién pone la nota, pues. Ese es el tema, chicos. A ver, Kipuscoa está con la mano levantada. Kipuscoa, te escucho. Profesor, sí, lo que habían comentado mis compañeros, la discriminación por el lugar de procedencia, color de piel y entre otras cosas. Ya, la discriminación es un término general. Y como bien dijo Adamaris al inicio, o su compañera Saavedra, profesor, una de las palabras que normalmente se usa es el racismo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El racismo solamente se basa en qué? En un tema de color de piel, ¿no? Y aspectos físicos de somatotipo. La discriminación es algo más general, porque no solamente ve el color de tu piel, sino ve desde la forma como hablas, la forma como te vistes, la forma inclusive como piensas, ¿no? Entonces la pregunta ahí es, ¿qué tipo de discriminación se puede ver en las imágenes? Y esa pregunta está ligada con estos dos personajes que se ven en televisión, o bueno, se veían, ¿no? Ya hace un tiempo atrás no se ve. Y estas cositas simples y Enero, sencillas. mamá. ¿Qué dijo Sergio? Bueno, si es lo que yo detesto, es que hablen sin levantar la mano, ¿ya? Eso es algo que yo detesto. Porque es como que estoy en clase, en el salón de clase, y escucho una voz por el fondo y no se presenta, no dice quién es. Entonces, si alguien lo vuelve a hacer, lo voy a sacar del salón, ¿ah? O en este caso del aula virtual, ¿ya? Y cuando se comunique conmigo su mamá o su papá, le voy a decir el motivo de por qué lo saqué. Porque estoy hablando desde el inicio que levanten la mano. ¿Es tan difícil entender eso? Bueno, entonces, profesor, la pregunta es, ¿qué tipo de discriminación se puede ver en las imágenes? Dos cosas que aparentemente son chistosas, son cosas, profesor, comediantes. A veces uno dice, profe, ¿por qué? Porque inclusive hasta había un circo de un personaje, ¿no? Y la gente iba y se reía, y es bacán reírse. Pero, aunque este detalle, porque algunos dicen que es un detalle, es chistoso, humorístico, en algún momento ha generado violencia, porque las personas salieron
y manifestaron su rechazo a esa situación. Entonces, nos olvidamos por un momento de Colombia, que fue el tema inicial, y aterrizamos en el Perú. Yo sé que hoy día hablar de violencia en el Perú es hablar de delincuencia. Profe, me han robado mi celular en la esquina, violencia. Profe, le pegan a las mujeres, violencia contra la mujer, feminicidio, fraticidio, parricidio. Hoy día me parece que ha sido, y si no lo has visto lo vas a ver, porque me parece que hoy día un hombre mató a su pareja en Surco o en San Borja, creo, le disparó, la acribilló, entonces todo vemos violencia. Pero eso es la parte general, ¿no? Pero si uno quiere ser más analítico, como busca hacer el curso en realidad, la violencia tiene muchos orígenes. Y uno de los orígenes es el tema de la discriminación. Porque si tú le dices a una persona serrano, ¿no? Es probable que recibas dos respuestas. Un insulto, recordándole a su mamá, o una risa y una broma, porque de repente son patas, ¿no? Y se toleran, ¿no? Entonces, dos respuestas. Pero, si omitimos la segunda, no son patas, y se ve por primera vez, es probable que ese insulto termine en golpes, ¿no? En golpes. Y de repente, obviamente, ahora no tomamos en cuenta eso, porque todavía ustedes están en la adolescencia, pero cuando lleguen a la adultez se van a dar cuenta que esas cosas son importantes, muy importantes. Porque si no tomamos en cuenta qué es la discriminación y qué ocasiona la discriminación, podríamos seguir viviendo en una sociedad violenta. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Porque ahí son por estados, en muchos estados y en muchos lugares tienen sus propias leyes, su propia legislación. Y hay lugares también donde son más discriminatorios que en otros. Por ejemplo, los latinos cuando viajan a Estados Unidos, mayormente están en Miami, por ejemplo, ¿no? Mayormente están en Miami. Muy pocas veces se van, por ejemplo, a Boston, ¿no? Muy pocas veces. Porque hay zonas en Norteamérica que son sumamente discriminatorias. Es más, el año pasado mataron a un afroamericano, la misma policía, bajo el argumento de que no obedeció las órdenes de la ley, ¿no? Entonces, la discriminación es el pilar a veces de la violencia en una sociedad. No por algo Martin Luther King luchaba contra eso, ¿no? Entonces, profesor, la discriminación es algo general, el racismo es una parte de esa discriminación, un tipo de discriminación. Y nosotros vamos a entender por qué esto es importante y por qué esto puede originar violencia en una sociedad. ¿Cómo combatir la discriminación? ¿Es el origen de la violencia? ¿Eso es lo que tú crees? Bueno, entonces abro micrófonos para poder escuchar tu opinión y colocar tu nota. ¿Cómo piensas tú que se puede combatir la discriminación? A ver, Pérez Vázquez, te escucho. Profesor, creo que eso viene más de los hogares. Creo que los padres de familia deberían fomentar en sus hijos lo que es el buen trato, la empatía hacia las demás personas, ¿no? Ya que de ahí viene el origen. Y bueno, creo que si sus hijos tienen estos comportamientos violentos, deberían corregirlos, enseñarles a que eso no se hace, pues, ¿no? Y si este acto viene a ser más consecutivo, concurrente, creo que deberían acudir a un profesional, como un psicólogo tal vez. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Me has dicho recordar algo muy interesante en la última parte de tu opinión. Un psicólogo. Todos deberíamos ir a un psicólogo, incluyendo el profe, incluyendo el director, ¿ah? Todos deberíamos ir a un psicólogo. No, pero es que mi papá dice que el psicólogo va a los locos. ¿Quién te ha engañado? Al psicólogo deberíamos ir todos al menos una vez al año, al menos, ¿no? Porque tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y en nuestro corazón que lo podemos hablar a nuestro mejor amigo, a nuestro pata, causa, yunta, papá, mamá, a la pared, ¿no? Pero nadie mejor que un profesional, ¿no? Objetivo en su trabajo. Deberíamos ir a un psicólogo. Porque todas esas conductas que uno tiene no son normales, ¿no? Y en algún momento vas a ver las consecuencias. En tu vida adulta, en tu vida joven, en tu vida de pareja, en tu vida de familia, en tu vida de papá, en tu vida de mamá, en tu vida de enamorado, infinidad, en tu vida universitaria, en tu vida profesional, ¿no? Muy buena opinión de Pérez Vázquez. Muy bien, seguimos con la pregunta, era, ¿cómo crees tú que se puede combatir la discriminación?
Mano levantada. A ver, en el chat me están escribiendo, creo. Harold Mesa. A ver, Harold Mesa. Dice, mediante el respeto y la empatía. Muy bien, correcto, Harold Mesa. Ha dicho una palabra interesante, ¿ah? La inclusión, ¿no? Tanto es así, Harold, que hay un ministerio de inclusión, ¿ah? Hay un ministerio de inclusión social, el famoso MIDIS, creado en la época de Humala, porque se dieron cuenta que vivíamos en una sociedad bastante discriminatoria, ¿no? Ustedes recordarán, y los chicos que les gusta la política más todavía, que hubo un presidente que dijo, pero son ciudadanos de segunda clase. ¿Qué presidente era? Mano levantada. Un presidente, ¿no? Que alguna vez dijo eso, ¿no? Ellos no tienen nada que ver acá porque son ciudadanos de segunda clase. Recontra discriminatorio, ¿no? Como un presidente que representa a todos va a hablar eso, imposible. ¿Quién era? ¿Quién fue ese presidente que dijo eso, no? Se expresó así. Es que son ciudadanos de segunda clase. ¿Quién fue? Jeremy Hernández Llanos, te escucho. Fue Alan García. Muy bien, Jeremy Hernández. Fue Alan el Terrible García, ¿no? Fue hacia los Shipibos de la Selva. Muy bien. Fue hacia los Shipibos, Conibos, bueno, en realidad hacia la comunidad amazónica, ¿no? En un tema del proyecto minero y todo lo demás, se expresó así, ¿no? Son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Qué hiriente, ¿ah? Bueno, entonces, profesor, como vemos, se debe promover la inclusión, se debe el diálogo, se debe ir a los psicólogos. ¿Algo más se debería hacer para evitar? A ver, Pérez, nuevamente, te escucho. Profesor, un aporte más que puedo decir es que en todos los países, porque al igual el Perú también creo, deberían aprobar una ley en contra de la violencia, ¿no? En donde aquellas personas que realicen esos actos tengan una pena o un castigo, pues, ¿no? Bueno, existe una ley en realidad, Pérez Vázquez. Hay una Sí, ley. acá en nuestro país existe una ley, de eso sí estoy enterada, pero no sé si en todos los países sucederá eso. Por eso me refiero en forma general. Bueno, por eso, bueno, para complementar tu opinión, en forma general existen los derechos humanos, ¿no? Que busca evitar el abuso de la vida y del individuo, ¿no? Atentar contra la libertad, que es lo más importante, de manera general. Ahora, no todos los países del mundo forman parte o tienen como adhesión los derechos humanos, no todos. Sobre todo países asiáticos y africanos no están metidos en esta situación. Por eso que en esos países se ve inclusive la pena de muerte para los corruptos, ¿no? Entonces, profesor, es cierto, deberían haber leyes más severas. En realidad esa es la idea. Deberían haber leyes más severas. Cuando uno denuncia el robo de algo, va a la comisaría y sale, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ha pasado eso? Bueno, pues ahí vienen ya muchas hipótesis. Harold Mesa me escribe en el chat. También entender que la otra persona tiene sentimientos y que nosotros con nuestras acciones, actitudes podemos dañarlos. Claro, eso se llama empatía, Harold. Muy buena. La empatía es el ponerse en la posición del otro, ¿no? El no olvidarse. Nunca el adulto debe olvidarse cuando fue niño, y menos cuando fue adolescente. Por eso es que yo a ustedes les hablo como profesor, pero entendiendo que en algún momento fui adolescente, ¿no? Por eso es que no es que un alumno entra tarde y no lo recibo a la sala, no es que un alumno haga esto y no, sino que hablo de manera general para todos. Porque entiendo que el adolescente pasa por cambios, ¿no? Entonces es cierto lo que dice su compañero en el chat, muy cierto. Entender la posición del otro debería ser una piedra angular, debería ser una piedra angular. A veces es complicado, pero no imposible. Bueno, ¿qué es la discriminación, profesor Luis? La discriminación lo podemos entender como que toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivo de raza, color, linaje o origen nacional o étnico, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema de rechazo, ¿no? Yo no me junto con él porque es negro y yo soy blanco, no, rechazo. Yo no me junto con él porque él es pobre y yo soy rico, no, rechazo. Yo me junto con ella porque ella es veneca y yo soy peruano, la quiero conocer, ¿no? Tal vez una forma parte de distinción, de exclusión, ¿no? Entonces, profesor, la idea es mantener una igualdad de derechos y de libertades. Suena bonito, pero es difícil, ¿ah? Inclusive, míralo, una vez hicieron un experimento, un alumno me comentó eso en primero, mira, chico de primero, me dijo, profe, vio ese experimento en el cual
una señorita en Miraflores hizo ese experimento, hizo que el carro se le malogró, ella era bien guapa, estaba con un short y un maletín, se iba al gimnasio y pararon como 5 a ayudarla, ¿no? Y luego la misma señorita se disfrazó, se puso polleras, trenzas, se caracterizó y se quedó con un carro viejo ahí malogrado y nadie paró. ¿No? Sí, sí paró, dice. Paró otra mujer como ella a ayudarla, pero ningún varón. ¿No? Eso es un poco lo que sucede también, ¿no? Es un poco lo que sucede en el Perú. Un tipo diferente de discriminación. A ella le ayudo porque es atractiva, o a él le ayudo porque me cae bien, ¿no? Habría que entender qué es la palabra me cae bien, ¿no? Habría que meternos en el cerebro de una persona y entender qué es esa palabra. Pero bueno, entonces la discriminación es toda distinción o exclusión. ¿Qué más? Hay tipo de discriminación, mira. Discriminación social, en la cual, profesor, afecta la condición que ocupa un individuo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿tu papá qué es? Ah, mi papá es abogado, pues, ¿no? Trabaja en la fiscalía. Ah, su saca pecho el chibolo, ¿no? ¿Tu papá qué es? Mi papá es cobrador de combi, ¿no? Cobrador de los chinos, del oro. Ah, qué triste tu vida, qué pobre. ¿Te das cuenta? Eso también es una forma de discriminación. Tu papá que, mi papá es médico, está en primera línea combatiendo gente del COVID. Ah, la qué bacán, tu papá es médico. Tu papá que, no, mi papá está en prisión, está en Lurigancho, pabellón 5 por chorizo, ¿no? ¿Te das cuenta? Es un tipo de discriminación, ¿no? El lugar, la posición que ocupas. ¿Tu mamá en qué trabaja? Mi mamá es profesora, trabaja en el Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. Ah, interesante. Tu mamá que mi mamá es barrendera, ¿no? Se levanta todas las 4 de la mañana para ir a barrer. Y los dos son trabajos, ¿ah? No tendrías por qué avergonzarte, sino que el avergonzamiento nace cuando tú sabes que la otra persona se puede mofar de eso. Y eso sucede, ¿no? Inclusive entre amigos. No debería suceder, pero lamentablemente es así. ¿Cómo combatir eso? Bueno, parte de la autoestima también, ¿no? Autoestima alta, nada te afecta. Y si te afecta 1 hora, 1 minuto y luego sigues para adelante, ¿no? Autoestima alta. Siguiente, económica. Refiere a la afectación que hace un individuo colectivo a la cantidad de ingresos percibidos. Oye, ¿cuánto gana tu papá? Mi papá gana $5,000. ¡Hala! ¿Tu papá cuánto gana? Pucha, que mi papá está chihuahua, ¿eh? A la justa para la comida. Ah, entonces yo no me junto contigo, me junto contigo, ¿no? Es un tema así. Es un tema así. ¿Qué más? Discriminación cultural. Oye, ¿tú hablas inglés? Nada, 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 nada. Never, never in the life. Nada. No sé. Entonces no me junto contigo porque yo soy bilingüe. Ya acabé el británico, estoy en avanzado. No, nada que ver contigo. ¿Ah? Anda por allá. No, y encima habla feo el castellano todavía. Anda por allá. ¿No? Discriminación cultural. Y esas cosas existen. Yo que estudié en una universidad nacional como San Marcos, la veía siempre, ¿no? En mi día a día. Siendo todos hijos del pueblo, a veces había discriminación, ¿no? Entonces imagínate estudiar en la Católica, o en la de Lima, o en la del Pacífico, debe haber más todavía, ¿no? Pero existen, pues, existen. ¿Qué más? Mecanismos para combatir la discriminación. ¿Cómo se puede combatir la discriminación? Bueno, ministerios. El Estado ha intentado combatirla desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Desde el MIDIS. Desde el Ministerio de la Cultura también. Fomentar, ¿qué cosa? El enfoque de género, que algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal, y bueno, cada uno tiene su posición. Y a través del Ministerio de Educación, pues. Un pueblo educado es un pueblo menos ignorante, y un pueblo educado es un pueblo más tolerante en muchas cosas, definitivamente. La ley es importante también. La Constitución Política del Perú regula en su título 1 el tema de los derechos constitucionales de toda persona, ¿no? Nadie puede ser discriminado por motivo de raza, sexo, religión, lengua, origen, etc, etc. Ahí está. Y las instituciones que el Estado ha creado para eso, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene el deber, ¿no? ¿De qué, profe? De presentar un veto ante cualquier amenaza de la sociedad. El Ministerio Público tiene el deber de asumir una denuncia ante cualquier mandato de discriminación, de daño, perjuicio. Y obviamente la Policía Nacional, vida que cuida tu vida, ¿no? Estás por caminar por ahí, te roban, pasa un patrullero y tiene el deber de acceder a tu apoyo. Maibé, te escucho. Profesor, ¿la de MUNA también vendría a ser una institución? Claro, la de MUNA es una institución, por supuesto, ¿no? Niños, madres, mujeres, todas ellas
o todos ellos en realidad, pueden recibir el apoyo de la DEMUNA, ¿no? Sobre todo en el tema de la violencia, que es un tema común, ¿no? Hombres que golpean a sus mujeres, que violan a sus mujeres, que golpean a sus hijos, ¿no? Infinidad de casos. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo promover una sociedad sin discriminación? ¿Cómo la promoveríamos, profesor? Bueno, ustedes han dicho algunas ideas bastante buenas y asertivas. Uno de ellos, y lo que dijo su compañero Mesa, me parece que fue la empatía, ¿no? Tu dolor es mi dolor. Por ejemplo, ayer en la noche recibí la noticia que murió un amigo por COVID de la universidad, que no lo veo hace algunos años, pero me dejó bastante acongojado, ¿no? Su dolor era mi dolor, es cierto, pero ni siquiera para ir a visitar a la familia por este maldito virus. Empatía. ¿Qué más? Tolerancia. Yo no puedo pensar como tú, yo no puedo pensar como Guipúzcoa, como Mesa, no pienso como él, pero eso no significa que él sea mi enemigo, ¿no? O sea, yo no puedo pensar como el lapicito o como la señora acá, pero no significa que le desee la muerte a ellos, ¿no? Tolerancia, tolerancia. ¿Qué más? Profesor, otro mecanismo puede ser el respeto, ¿no? Está bien, no pienso como tú, no actúo como tú, pero respeto tu posición, ¿no? Respeto, ahí está. Respeto, guarda respeto. Participación ciudadana. ¿Cómo podemos promover una sociedad sin discriminación si tú no vas a votar? Bueno, tú no votas, ¿no? Pero si eres adulto y no votas, ¿cómo? Si tú no pagas tus impuestos, ¿no? La ciudadanía tiene que estar presente siempre ante un tema político o económico o social. Valores. ¿Cómo promover una sociedad sin discriminación si tú no eres una persona de valor? Si tú mientes, si tú no actúas de manera correcta, ¿no? Los valores son importantes. Hay una frase que dice, él es mi hermano y lo amo demasiado con todo mi corazón. Pero así como él es mi hermano, si él dio un paso fuera de la ley, con el dolor de mi corazón, debo acusarlo a la ley, ¿no? Eso que te da a entender, que puede ser tu hermano, tu papá, tu mamá, pero la ley y los valores son los más importantes, ¿no? De una sociedad, definitivamente. Y se hacen no porque te están mirando, se hacen por convicción, como todo en la vida, ¿no? Yo hago algo por convicción. Y cumplimiento de la ley, pues lo que te decía.